Me refiero específicamente a la manera como murió Jesucristo de cara a la manera como murió San Pablo. Ambos fueron condenados por el mismo delito, pero bueno, condenados a la misma pena, la pena de muerte, pero se ejecutó de una manera muy distinta. Como les decía, los dos fueron condenados por el delito de producía en la versión griega, perduelio en la versión latina. Es poco más o menos una especie de alta traición a la patria. Eh, pero lo que debe llamarle la atención es por qué Jesucristo fue condenado a morir en la cruz mientras que San Pablo fue condenado a morir decapitado. Básicamente esto tiene una explicación histórica. Las personas que eh, perteneciendo a poblaciones o provincias que se habían declarado hostiles a Roma, en el evento de que alguno de sus ciudadanos llegase a ser condenado a la pena de muerte, automáticamente iban a la crucifixión. Recuerden ustedes que Jesucristo era originario de Judea, Jesucristo era judío, de hecho, como consecuencia, en tanto Judea se declaró hostil a Roma, declararse hostil a Roma significaba que era como una especie de declaratoria de guerra, eh, lo cual implicaba, entre otras cosas, que no se reconocía su legislación y sus instituciones políticas, religiosas, que, como les decía, en el evento de que uno de sus ciudadanos llegase a ser condenado por Roma, era condenado a muerte, era condenado a la cruz. La cruz, pues sabrán ustedes que es una máquina espantosamente dolorosa, quizás la peor que se haya conocido dentro de la ingeniería del dolor, eh, con unas características pues terribles. Es una muerte muy lenta, terriblemente dolorosa, que genera o generaba más precisamente unos efectos ahí sí jurídicos bastante lamentables para la persona que era condenada. No solamente moría en la cruz, sino que esto le llevaba tacha de infamia, y no solamente a la persona condenada, sino a su descendencia, lo cual implicaba, palabras más, palabras menos, que perdía la condición de persona para entrar en un estatus de captis de minutio máxima, casi que equiparado a un esclavo. Entonces les decía, les contrastaba esta pena o mejor, esta forma de ejecución, de ejecutar la pena de muerte con la de San Pablo. San Pablo fue condenado a morir decapitado, pero acontecía que San Pablo era romano, de tal manera que la pena no era infamante, en tanto no era infamante no traía consecuencias jurídicas más allá de la implicancia sostenida en la muerte de la persona condenada. Pues bien, como se pueden dar cuenta, mucha gente murió en la cruz. Fueron no solamente Jesucristo, se fueron cadenas muy grandes de personas que fallecieron por ese medio. Pero el cometido era claro. Se hacía cielo abierto por dos razones. Una, porque querían generar temor. Temor de someter a una persona a semejante escarnio, de tal suerte que se propiciara una especie de amenaza diciéndole a los demás: si se atreve a desafiarme, o mire lo que le pasa a aquellos que, habiendo sido procedentes de provincias o poblaciones declaradas hostiles a Roma, adicionalmente cometieron algún reato. Y por otro lado se hacía a cielo abierto precisamente porque se partía del presupuesto conforme con el cual, si el derecho, evoquen ustedes por favor aquello de Cicerón, pese a que históricamente Cicerón es posterior, eh, se estimaba que castigar a las personas era de derecho natural, significando la implicancia de los dioses, consecuencia de lo cual, para evitar que los dioses pudiesen llegar a, disculpen, que se me corrió el computador, pudiesen llegar a vengarse, se generaba la evidencia
pública y a cielo abierto de que la persona era castigada. Aquí lo que se buscaba era evitar que los dioses llegasen a vengarse de la población, lo cual significaba evidentemente que el asunto penal tenía unas connotaciones teológicas manifiestamente claras. En cambio, pues la muerte de San Pablo es más bien reservada, no busca infundir temor, tampoco lo contrario, desde luego, pero no tiene el cometido de generar esa condición. De otro lado, pues el elemento religioso de carácter filosóficamente teológico se evidencia en el hecho de la intervención de lo que nosotros conocemos como colegios pontificales, que eran ellos los intérpretes autorizados del derecho, mantuvieron el monopolio de una manera clara hasta el momento en que aparece la ley de las 12 tablas y aún incluso después de la ley de las 12 tablas porque las características de la manera como fueron publicadas pues no evitó necesariamente o cuando menos de manera inmediata el monopolio de los colegios pontificales, sino que poco a poco hubo que esperar a ese fenómeno que nosotros conocemos como los juristas, que empiezan a aparecer poco más o menos sobre el siglo segundo antes de Cristo como comentaristas públicos de la ley de las 12 tablas, y desde ese punto de vista se empieza a golpear el monopolio de los colegios pontificales. Ahora, eh, las lecturas del derecho, y para este evento no solamente eh, las pequeñas connotaciones de que pudiésemos llamar para aquella época de comillas derecho penal, sino muy acentuadamente en cuanto tiene que ver con el derecho civil, y con ello la teoría de las obligaciones, que ya saben ustedes que va a servir de presupuesto esencial para la construcción de la teoría de la responsabilidad penal, se fundamentaron en el estoicismo. El estoicismo pues es una corriente filosófica griega en la cual se formaron cuando menos los que nosotros identificamos como juristas clásicos, Ulpiano, Papiniano, Gallo, Modestino, Salvo Juliano, etcétera, en donde se esforzaban, el denuedo del filósofo estaba orientado fundamentalmente a buscar la racionalidad intrínseca de los fenómenos. Nosotros verificamos eso a nivel de derecho privado, reitero, particularmente en la teoría de las obligaciones, pero no encontramos ese mismo presupuesto, cuando menos con la intensidad que se hizo respecto de la teoría de las obligaciones, frente a las instituciones penales, ni siquiera del procedimiento penal, de una manera clara, que el procedimiento penal pues era prácticamente el único desarrollo de esa época asociado a lo que hoy en día conocemos como derecho penal, mucho menos a los delitos, y de ninguna manera a la responsabilidad, puesto que no existía. Como en algún instante se los refería, el, eh, el dolo se analiza desde la perspectiva del derecho privado, más no de la responsabilidad penal, y cuando se aborda el tema de la culpabilidad culposa, en este caso profundamente asociada a la responsabilidad en causa quiliana. Recuerden ustedes lo que vimos hace relativamente poco, los delitos encausados por la vía privada, pues eh, las posiciones son terriblemente contradictorias, son inconsistentes. Unos casos son resueltos de una forma, otros casos son resueltos de otra, de tal manera que no podemos hablar de ninguna manera de una tendencia sistemática, ni aún incluso no empece la vigencia plena que para la época tenía el estoicismo.